Bienvenidos mis queridos amigos. Hoy iniciamos un ciclo que es muy importante para comprender muchos aspectos del proceso salud-enfermedad, la inmunidad, el proceso por el que nos defendemos de agresiones externas y, lo sabían ustedes, también de agresiones internas. Este proceso no solamente nos defiende de agresores externos, nos defiende hasta de células que se malignizan. Hablaremos de eso en un futuro. Sí, internas también. Procesos metabólicos que nos lesionan, como la gota, están relacionados con la inmunidad y no están causados por agresores externos. Por otro lado, no todas las agresiones externas son infecciosas. Trauma, quemadura, intoxicaciones son agresiones no infecciosas y de ellas también tenemos que defendernos. Inmunidad. Cuando pronunciamos esta palabra, ¿qué les viene a la mente? Sin lugar a dudas, que no nos enfermamos porque nos defendemos de las agresiones. ¿No es así? Pero no siempre significó eso. No siempre se relacionó con el proceso salud-enfermedad. La palabra inmune es originaria de la antigua Roma, es latín, y allá significaba el que no paga impuestos, o sea, aquella persona que el Estado autorizó a no pagar impuestos. Interesante, ¿eh? Y en medicina se refiere a las personas que no pagan impuestos a la enfermedad, no se enferman. La inmunología, el estudio de los procesos de defensa que produce la inmunidad, es una ciencia nueva si consideramos su historia desde que en 1882, 140 años nada más, el ruso residente en Francia, Ilya Mechnikov, utilizó el término inmunidad por primera vez. Es decir, tiene menos del doble de mi edad. Por eso digo que una ciencia joven tiene menos de 2 veces la edad que yo tengo. ¿Y la de ustedes? Desde entonces para acá ha tenido una breve pero rica e intensa historia. Y desde los rudimentos de inmunología, que leí por primera vez en 1969 en el libro de Carpenter, considerado entonces la Biblia de la inmunología, fue la primera vez que yo leí algo de inmunología, no sabía nada. Aquel libro cayó en mis manos porque me gané en un congreso el derecho a pedir unos libros y vi aquello, inmunología. Vamos a leer inmunología. Me llevé el libro desde el Carpenter, que es la Biblia de inmunología, en el año 69, 1969, hasta hoy, es de la noche al día. En los últimos 30 años, sobre todo, el salto en los conocimientos en esta rama de la medicina es impresionante, realmente impresionante. Cuando leí Carpenter, que había sido publicado el año anterior, en 1968, quedé apasionado por una ciencia que describía algo así como una guerra de las galaxias en el interior de nuestro cuerpo. Fue la impresión que yo tuve. Esto es una guerra de las galaxias. Todavía no existía el término, ¿no? Pero esto es una guerra dentro de nuestro cuerpo, una guerra futurista, algo que yo ni me imaginaba. En 1884, Mechnikov plantea que en la sangre existen células que se comen a otras células y que también se comen a sustancias extrañas al organismo, algo muy novedoso para aquella época. Dice que estas células nos defienden de las enfermedades y él las llamó fagocitos, de fago comer citocélulas, células que comen. Además encontró que al lesionar con una aguja larvas de estrella de mar, al sitio de la punción acudían no solo las células de defensa, que ya él había hablado de ellas, sino también células para reparar los tejidos que habían sido dañados. Y elaboró la teoría de la fagocitosis, muy importante, y la teoría de la inmunidad celular. A finales del siglo XIX, un científico alemán, Paul Ehrlich, que había colaborado con Robert Koch, el mismo Robert Koch de la tuberculosis, realizó experimentos y demostró la existencia de sustancias en la sangre que eran inducidas por la exposición previa a otra. Es decir, yo tengo este contacto con esta sustancia y entonces voy a producir una sustancia que atacan a aquella con la que yo tuve contacto, aquella sustancia extraña. Y entonces elabora una teoría, la teoría de la inmunidad humoral. En nuestro cuerpo existen sustancias que son elaboradas, que están dentro de nuestro plasma, de la sangre, son elaboradas para responder y defendernos de sustancias extrañas que nos están atacando. Estas dos teorías se complementan. La inmunidad es celular, como decía Mechnikov, y es humoral, como decía Ehrlich. Mechnikov y Ehrlich fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina y de Fisiología y Medicina en el año 1908, uno de los primeros que se dieron en el mundo. Ahora fue una carrera acelerada en el campo de investigaciones inmunológicas. En 1890, Emil von Behring, alemán, y Shibasaburo Kitasata, nombre japonés, ya no tengo que decir que es japonés, ya todos se dan cuenta, descubrieron la existencia de sustancias en la sangre que neutralizaban las toxinas de diferentes enfermedades.
Toxina era cualquier cosa producida en una enfermedad, ¿no? Y entonces ellos le llamaron antitoxinas. Y entonces empezaron a investigar qué cosas eran las antitoxinas y encontraron que eran las globulinas gamma, gamma globulinas. Entonces empezaron a relacionar gamma globulinas con defensa inmunológica. Esos fueron los primeros anticuerpos conocidos. El inicio del siglo XX trajo en este campo un descubrimiento muy importante. El norteamericano de origen austríaco Karl Landsteiner realizó la primera descripción de los grupos sanguíneos. Hasta ahí nadie sabía que existían los grupos sanguíneos. Landsteiner describió los grupos sanguíneos. La inmunología estaba en pañales. Aún le quedaba mucho por andar. Ya la clasificación de las reacciones inmunes por Jelly-Combs en los años 50 permitió organizar nuestro conocimiento de respuesta adaptativa. Hasta ahí no lo conocíamos bien. Ellos lo organizaron de una forma que ya quedó superada por el desarrollo de la inmunología, pero una forma que en los años 50, cuando ellos lo hicieron, era extraordinaria. Esa la estuvo yo en la cabeza hasta no hace ni 10 años, yo creo, que fue cuando comprendí, cuando ya conocí que había una clasificación más moderna, ¿no? Entonces, ellos organizaron nuestro conocimiento de la respuesta adaptativa. Pero los descubrimientos acerca de esas reacciones y el papel de las células dendríticas y los linfocitos asesinos killer y diferentes tipos de células de defensa, todo eso se descubrió ¿cuándo? Hace entre 30 y 40 años. Es cuando se ha avanzado enormemente en el campo de inmunología. Nadie sabía qué era el linfocito NK, linfocito asesino natural killer, y ese linfocito asesino tiene un papel extraordinario en la defensa inmunológica. La célula dendrítica estaba ahí, ya hablaremos de ella, pero nadie sabía exactamente el papel que tenía, un papel importantísimo, crucial. Estos descubrimientos de los últimos 30 y 40 años han revolucionado no ya la inmunología, sino la medicina en su conjunto, porque ha dado una visión muy diferente de muchos procesos patológicos. La respuesta inmune es la acción coordinada del sistema inmune para defendernos de cualquier agresión externa, las más frecuentes, o internas, sean de naturaleza infecciosa o de cualquier otra naturaleza, no tienen que ser infecciones. La respuesta inmune se divide en dos tipos muy bien definidos, pero muy interrelacionados. No puedes separarlo, esta es aquí y esta es aquí. No, no. Las dos actúan, lo que actúan de forma diferente y en momentos superpuestos. Bien. En primer lugar está la llamada respuesta inmune natural, antiguamente llamada así, respuesta inmune no específica o respuesta no adaptativa. Se ha visto que natural son todas respuestas inmunes, ninguna artificial. Se ha visto que esta respuesta no es tan no específica, tiene especificidad dentro de un rango diferente, pero tiene cierto grado de especificidad, por tanto es preferible llamarla respuesta inmune adaptativa y es como la vamos a llamar de ahora en adelante. Respuesta inmune no adaptativa, RINA. Y por otro lado está la respuesta inmune llamada adquirida, porque se pensaba que era que se precisaba la exposición previa, por tanto se adquiría esta respuesta inmune. No se adquiere, la respuesta inmune está ahí, lo que precisa es una exposición previa, ¿no? También le llamaron respuesta, respuesta no natural, etc. Bueno, eso no importa, lo que actualmente se conoce que es la respuesta inmune adaptativa, RIA. RINA, respuesta inmune no adaptativa, RIA, respuesta inmune adaptativa. Y creo que esos términos son los que mejor las describen. Ambas son naturales, ninguna es artificial. Y aunque la no adaptativa es menos específica, como ya les dije, no carece de especificidad y no necesita adaptarse, siempre está disponible. Mientras que la adaptativa necesita adaptarse. ¿A qué? Al agente agresor, al antígeno específico, y por eso es la adaptativa. La diferencia básica: la no adaptativa está siempre activa, siempre dispuesta a defendernos, aunque se estimula y aumenta en dependencia de las necesidades, es estimulada, es aumentada, es exagerada, pero no necesita un tiempo para iniciar la lucha contra los agresores, actúa inmediatamente, no tiene que adaptarse. Por eso se llama no adaptativa, y la adaptativa demora en iniciar su acción. ¿Por qué? Porque reconoce partes específicas de los agresores, los combate con especificidad, y esto evita un inconveniente muy grave que tiene la respuesta no adaptativa. Es que esta defensa pues va a producir daño a los tejidos del organismo, no es inocua. Es como, ya lo comparaba anteriormente cuando hablábamos de otras cosas, pues yo había hablado que esto era una lucha, una guerra. En esta guerra, aviación, artillería, todo destruye a los combatientes y a los no combatientes. Pero el francotirador, que es la respuesta adaptativa, solo va a disparar contra aquel que tiene que disparar y va a evitar las bajas innecesarias que siempre se producen en todas las guerras.
La respuesta adaptativa es un sniper. Solo mata al que tiene que matar. No obstante, ambas colaboran. La una con la otra, enlazan sus respuestas, no están separadas, están unidas. Ambas tienen componentes celulares y componentes humorales. Y ambas comparten algunos mecanismos muy interesantes, como es el sistema del complemento, que puede activarse por la vía de la respuesta no adaptativa o puede activarse por la vía de la respuesta adaptativa. El sistema del complemento está montado a caballo, un sistema muy bonito, muy interesante, que ya hablaremos de él. Comencemos explicando la respuesta no adaptativa. La primera, esta respuesta siempre está presente, ¿eh? Algunos de sus componentes no necesitan ser activados. Otros se activan frente a determinados productos, como son componentes bacterianos, virales y algunos productos de lesiones a tejidos. Está compuesta por las llamadas barreras. Están ahí, forman una barrera. Y estas barreras son tres. Barreras anatómicas. No son más que estructuras y secreciones muy inespecíficas que siempre están presentes en nuestro organismo. Todos tenemos piel, no necesitan activación, dificultan la entrada de microorganismos al interior del cuerpo. Son barreras para la entrada de microorganismos. Ahí tenemos, ya hablé, la piel, tenemos las mucosas, tenemos intactas, desde luego, cuando se rompen ya pues por ahí penetra cualquier cosa, penetra cualquier infección. Tenemos el sudor, cuando sudamos, estamos expulsando las bacterias de nuestra piel, las secreciones de las mucosas, secreciones respiratorias, faringias, las lágrimas, la saliva, el ácido gástrico, etc. Estas barreras nos permiten vivir en un mundo lleno de agresores y sobrevivir sin daño. Pero a veces los agresores consiguen vencer esta barrera y entonces se necesita activar otros mecanismos.